Hola, hoy vamos a ver otro tema bastante interesante que son los errores en Excel. Durante toda mi trayectoria dando clases me he dado cuenta que a la mayoría de mis alumnos les cuesta identificar estos tipos de errores que les aparecen al momento de estar trabajando fórmulas. Y seguramente ustedes ya han visto más de alguno de estos. Entonces, vamos a empezar poco a poco. El primero, este numeral se produce cuando el ancho de una columna no es suficiente o cuando una fecha es negativa. ¿De acuerdo? Aquí adentro, si ustedes se dan cuenta, yo sin darle clic me aparece un número. ¿Por qué? Porque hay una fórmula de verdad. Simple y sencillamente, lo único que tengo que hacer es hacerla más ancha. Pero por ejemplo, si yo estuviera operando fechas y me queda un valor negativo, ahí sí, por más ancho que yo haga la celda, no se va a aparecer el valor que tiene que ser. Entonces, el segundo error es el de valor. Este error se produce cuando se introduce un argumento de operación incorrecto. Por ejemplo, suma de textos. Asumiendo que yo aquí tengo, voy a sumar la celda C8, que sería el 100, más el texto que dice cuando se introduce un argumento. Entonces, esto ya da un error. Si por ejemplo yo aquí tengo un 10, entonces la fórmula está bien hecha. El inconveniente es que yo estoy trabajando mal mis referencias de celdas. Seguramente esta de aquí iba para, por ejemplo, este 2. ¿De acuerdo? Número 3. Dividido por 0. Este está fácil, es cuando se hace una división por 0. Entonces, por ejemplo, si vengo yo y aquí abajito de esta pongo 100, entonces ya me queda 1. ¿Por qué? Porque la división que estoy haciendo es 100 dividido 100. Si yo lo cambio por un 10, entonces ya me da un valor de 10. Ese error era cuando estaba dividiendo por 0 o por nada, porque técnicamente ahí no estoy haciendo nada. La cuarta o el cuarto error es de nombre. Este es cuando Excel no reconoce el texto en una fórmula. Por ejemplo, yo aquí tengo a una arroba sum m. El nombre correcto en español sería suma. Si yo hago esto y aquí pongo 1 más 1, me da 2. Pero si yo pongo, por ejemplo, sum sin la A, porque estoy acostumbrado a trabajar en inglés, me muestra el error de nombre. Entonces, este sale cuando el nombre de alguna de las fórmulas que estamos trabajando no está bien escrito. El siguiente es el de referencia. Este pasa cuando un valor no está disponible para una función o una fórmula. Por ejemplo, yo aquí tengo esto, ¿verdad? Me aparece acá. Si corrijo esta y le pongo, por ejemplo, D15 más M5, digamos que aquí en M5 hay un valor de 5, aparece bien. Pero si yo elimino la columna M, vean que me vuelve a salir el nombre de referencia. ¿Por qué? Porque Excel no reconoce ahora cuál es la otra celda por la cual estoy multiplicando o sumando. El siguiente, el error de número. Este cuando se escriben valores numéricos no válidos en una fórmula o en una función. Por ejemplo, un número elevado a un número muy alto. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos elevando la celda de 18, que sería el 100, elevado a la 200. Imagínense eso. Si fuera elevado al cuadrado, entonces sí tengo un resultado. Inclusive, si yo lo quiero elevar a la 10, tengo un número bastante grande, pero no tiene error. ¿De acuerdo? Si ya exagero y pongo, por ejemplo, elevado a la 200, imagínense el tamaño de ese número. Entonces Excel dice seguramente aquí ya está algo mal. Siguiente error. El de nulo. Este se produce cuando no se identifica bien un rango dentro de los argumentos de las fórmulas. Si yo quisiera, y lo voy a hacer aquí abajo, hacer una suma primero de este rango, que aquí tenemos, esto nos da un total de 4. Y aparte, punto y coma, para el argumento 2, seleccionar el otro rango en donde quiero sumar. Excel ya me da un total de 8. Lo que pasó aquí en este error de nulo es que en vez de separar los dos rangos con coma o punto y coma, yo los separé con un espacio y me da un error. Entonces, el último sería el de desbordamiento. Este error, si se dan cuenta, si yo hago más ancho esto, ya me sale el error de desbordamiento. Hay una fórmula que se llama secuencia, lo voy a volver a hacer aquí, que esta me dice, ¿cuántas filas vamos a trabajar? 10 filas. ¿Por qué? Porque quiero 10 valores hacia abajo, punto y coma, o coma, dependiendo de su computadora. ¿En cuántas columnas? En una. ¿Por qué número vamos a empezar? Por el 1, porque a partir de ahí quiero que empiece. Cerramos paréntesis y le damos Enter. Entonces viene Excel y aquí me va a mostrar una lista del 1 al 10, ¿de acuerdo? Y si, pues este valor de aquí, sí funciona. 5 más 5, 10. ¿De acuerdo? Si yo la cambio a número de columnas, le pongo 2, entonces ya hace las dos secuencias. ¿De acuerdo? Entonces, si aquí hubiera un texto, por ejemplo, hola, entonces viene Excel y dice, bueno, yo estoy trabajando una fórmula que tira valores automáticos para abajo, pero algo me interceptó aquí. Ahí es cuando sale el valor de desbordamiento. Solo con quitarlo ya se arregla. Entonces, espero que les haya servido este video. Por favor, si les gustó, guárdenlo. Se lo pueden compartir a alguno de sus amigos o compartirlo en las redes sociales. Al final, son temas que uno aprende únicamente recibiendo clases. Así que nos vemos en el próximo video.